al Antiguo Testamento para defender postura. Le digo, hey, ten cuidado, porque tienes que ser consistente. Por ejemplo, sobre todo cuando usamos el Levítico, ¿verdad? Y yo me voy allá a Levítico para probarte que doctrinalmente tú no puedes hacer tal cosa. Digo, si tú me vas a usar el texto de Levítico en el versículo 20, me tienes que cumplir del versículo 1 hasta el versículo 30 del capítulo. No me puedes utilizar un solo versículo para aplicármelo y no aplicarte todo lo demás. Porque el Antiguo Testamento no fue hecho pensándose en la cristiandad. Por eso el querigma, el sermón de la carta a los Hebreos dice, lo que se da por viejo. Está pronto desaparecer. No me acuse de hostigamiento. Ahora, bien. Aquel gritando de viejo y chiquito, ¿verdad? ¿Cuál es el tercer planteamiento de la carta? Es la experiencia cristiana de unión con Dios gracias al Cristo glorificado. Es decir, nosotros estamos desvinculados de la ley, pero no del autor de la ley. Nosotros estamos desvinculados de la liturgia de la ley, pero no del Dios de la ley. Porque todo eso es sombra de lo que había de lo que habría de venir. Por lo tanto, Pablo va a decir ¿qué cosa? Dice, sí, la ley es buena. Claro que la ley tiene sus virtudes, porque la ley fue el bastón que nos ayudó a ascender para llegar hasta la gracia. Pero óyeme, todos nosotros decimos que Hipócrates es el padre de la medicina, ¿verdad? Pero yo me atrevo a asegurar que ninguno de nosotros se dejaría operar por él hoy con los instrumentos que él tenía cuando practicaba la medicina. Ven acá, yo te voy a sacar esa cadera. Yo soy Hipócrates, ¿sabes? Ten cuidado que, muchacho, mi juramento, eso es. Yo soy el padre de la medicina. Yo te voy a operar esa cadera sin anestesia. Un macetazo por la cabeza, te dejo achocado ahí, yo te abro, te saco la cadera, te la arreglo, la pongo para atrás y cuando despierte descubrirás que estás operado. O sea, ¿por qué? Porque puede ser considerado, ¿verdad?, el padre de la medicina, pero está en un estado que antiquísimo al desarrollo de la medicina. Lo único que tenía, no tenía más nada. La ley Pablo la considera como el ayo, pero está diciendo qué cosa, es el ayo que nos condujo a la gracia. Después que llegamos a la gracia, caminamos por nuestra propia cuenta, no necesitamos al bastón. Entonces, este mensaje de la carta a los Hebreos desarrolla estas tres doctrinas: el misterio pascual de Cristo, los escritos inspirados del Antiguo Testamento para probar que Él es el Mesías, y que la experiencia cristiana de unión con Dios es gracias a Jesucristo y no depende de la ley. De hecho, si miramos, y yo quiero terminar volviendo a unos textos que cité al principio, y yo quiero que los volvamos a mirar para beneficio de los que tal vez llegaron un poquito más tarde. Pero si miramos Hebreos 7, 18 al 19, Hebreos 7, 18 al 19. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza, por lo cual nos acercamos a Dios. El 8:13, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está por
De ese no se olvidarán jamás. 9 al versículo 8. Dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Pero una vez se presente el lugar santísimo, esa primera parte del tabernáculo desapareció. En el capítulo 10, versículo 8 al versículo 9, dice, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quita lo primero, para establecer esto último. ¿A qué vino Jesús? A establecer la voluntad del Padre. ¿Y cuál es la voluntad del Padre? Es la gracia. Quita la ley para establecer ¿qué? La gracia. ¿Preguntas? Una cosita más fácil. Ajá. Yo creo que la ley también tiene, la ley también tiene otro propósito, que es el de señalarnos a nosotros como pecadores. Ah, claro. Bueno, es lo único que puede hacer. Exacto. Porque de otra forma, si no hay ley, no hay pecado. ¿Entiendes? Y la ley nos señala a todos como pecadores. Y entonces viene Cristo y nos ofrece la salvación. Amén. Por gracia. Eso es lo que plantea Pablo. O sea, lo único que puede hacer la ley es crear la conciencia del pecado, pero no puede quitar el pecado. No puede quitar el pecado. Por lo tanto, ¿de qué sirve que se me cree la conciencia del pecado y no se me quite el pecado? ¿Qué añade Pablo? Y dice, más gracias a Dios por Jesucristo. Porque Él no vino a condenar, sino vino a salvar. A hacer lo contrario de la ley. A cumplirla por nosotros. ¿Alguna otra pregunta? Tengo una preguntita por aquí, pero... ¿O algún comentario? Sí. Ajá. Por acá. Sí, ¿cómo no? ¿Cuál debe entonces para nosotros, la Iglesia Testamentaria, ser el canon de conducta? Solamente lo que dice en Hechos 15 de que no comamos la carne sacrificada a los ídolos, que nos abstengamos de fornicación y de los adulterios y que nos irá bien, o los 10 mandamientos, pero los 10 mandamientos serían parte de la ley. Pues, cuando habla de desobediencia en el Nuevo Testamento, pues la gracia, ¿de qué se refiere? Okay. Yo creo que la experiencia de la vida cristiana es una experiencia de desafío al carácter de Cristo. Y el desafío del carácter de Cristo no se da meramente en un acto litúrgico religioso. El desafío al carácter de Cristo es lo que dice la Escritura, en todo lo justo, en todo lo amable, en todo lo bueno, en todo lo que es de buen nombre, en todo lo que tiene virtud, en esto pensar. O sea, yo creo que los cristianos cometeríamos un error si circunscribimos la vida cristiana a un elemento de liturgia. De hecho, hubo un momento en que Jesús le respondió a un religioso y le dijo, es necesario hacer esto sin dejar de hacer lo otro. O sea, es necesario cumplir con aquello que la ley y la Escritura señala y establece. Pero no podemos dejar de perder de vista de que la fe cristiana es un desafío al carácter cristiano. Y la vida neotestamentaria presenta el carácter cristiano. Y el gran desafío cristiano es desarrollar el carácter cristiano. De hecho, si nosotros nos preguntásemos